Bien, entonces vamos a comenzar y si está el grupo 2 completo, le damos el pase para que nos puedan compartir lo que ellos han buscado, lo que tienen que entregar. Bueno, pastor, mis compañeras me han designado, Ya, aunque si ellas obviamente quieren intervenir, lógicamente lo podrán hacer. Listo. Entonces, como ya pues, se dan cuenta, nos correspondió el grupo 2, que pues tiene que hablar desde el punto de vista de la ciencia. Nuestro grupo está conformado por las hermanas Connie Sandoval, Laura Ulloa y quien les habla, Lina María López Jiménez. Entonces, empecemos con la primera pregunta, que dice: ¿cuál es el aporte de la ciencia para entender la creación del universo? Entonces, primero que todo, la ciencia, claro que ha aportado a la creación del universo y ese aporte pues tiene que ver con lo que vemos allí en la diapositiva, que es que ha incrementado el conocimiento, estimula la curiosidad, permite formular y comprender las distintas teorías sobre el origen y evolución del universo mediante la observación, la evidencia, la experimentación. También ayuda a evaluar diferentes teorías y también nos ha llevado a nuevos descubrimientos, como por ejemplo la cosmología y la física. eh, Espérate que aquí se me tapa bueno, y desde el punto de vista de la física teórica. Pero también es bueno decir que, como a modo de conclusión, que entonces la ciencia le aporta una explicación racional y basada en evidencias sobre cómo ocurrió la creación del universo. Este conocimiento no es concluyente, pues está basado en teorías. Algunas teorías son más aceptadas que otras, pero también esas teorías han sido objeto de muchos debates, debates que aún hoy en día pues siguen abiertos, todavía no se han concluido, no se han resuelto, ¿sí? Entonces esto hace que el tema del origen del universo pues sea dinámico e intrigante. Entonces, también en este punto queríamos expresar ya una opinión personal a modo pues ya de todo el grupo, ¿cierto? Y es que si la ciencia logra demostrar una de las teorías que ha postulado en relación con la creación del universo, excluiría las otras y nos indicaría que la postura de la Biblia es un mito y que la Biblia es un cuento. Y con ello deberíamos repensar la existencia de Dios. Ahí les dejamos esa reflexión personal del grupo. Viene la segunda pregunta. Mencione algunas teorías que circulan respecto de la formación del universo. Antes de pasar a mencionar estas teorías, algunas de las más reconocidas, pues queríamos también empezar por hacer alguna precisión con respecto a lo que significa la palabra teoría, ¿cierto? La teoría es un conjunto de ideas o conceptos. Una teoría científica es la parte especulativa de una ciencia en contraposición a la práctica. Las teorías científicas, perdón, se trata de un sistema consistente formado por observaciones, ideas, postulados, axiomas. Y un axioma son verdades aceptadas que no son demostrables. Todo puede ser, lo que busca la teoría es tratar de explicar ciertos fenómenos. Dicho esto, entonces vamos a ver algunas de estas teorías que tratan de explicar, en este caso, ¿cuál fenómeno? El de la formación del universo. Tenemos la primera teoría, que es la del Big Bang, que es quizá la más aceptada, y que nos dice que el universo comenzó hace como 13,8 millones de años a partir de una explosión cósmica, que empezó, esa explosión, lo que explotó fue un punto enormemente denso y que todavía sigue pues en expansión. Eh, Esta explosión es el motivo por el cual la materia empezó a expandirse y formó el universo. Toda la materia expulsada se fue uniendo entre sí, acumulándose y formando las primeras estrellas de galaxias del universo.
En esa explosión se originó todo el universo con sus partes, partículas, leyes, a partir del despliegue de un punto original. Y queremos llamar la atención acerca de ese punto original, porque este punto original es un límite en nuestro conocimiento físico. Y lo que podamos decir más allá, pues sería, digamos, con base pues en la imaginación. Otra teoría que también es reconocida es la teoría del estado estacionario, que postula básicamente que el universo es eterno, que no tiene principio ni fin, y que esta teoría del estado estacionario es una alternativa a la teoría del Big Bang, pero pues realmente ha perdido fuerza porque no ha sido, digamos, capaz de explicar algunas cosas, como por ejemplo la radiación cósmica. Viene la tercera teoría, que es la teoría inflacionaria, y que nos dice que una vez sucedió el Big Bang, en cuestión o en fracción de segundos, el universo experimentó una expansión acelerada llamada inflación. Esta teoría de la inflacionaria complementa la teoría del Big Bang y explica mucho mejor algunos aspectos, como por ejemplo la homogeneidad y estructura del universo observable. Y por último, tenemos pues de algunas teorías que quisimos mencionar. Las más reconocidas tenemos la teoría del universo cíclico. Esta nos dice que el universo pasa por ciclos de expansión y contracción, que va alternando entre el Big Bang y el Big Crunch. De pronto ahí en la imagen que está en la parte de abajo, en esta que estoy hablando de la teoría del universo cíclico, ahí podemos ver esta imagen que nos como que nos muestra cómo o nos permite como entender un poco más cómo es esta, qué es lo que quiere decir esta teoría. Bueno, pasemos a la tercera pregunta que dice, ¿es necesaria una mirada científica para comprender la creación? Y entonces aquí tenemos que empezar, antes de dar la respuesta, es mencionar algo, y es que esta pregunta está partiendo de la base que existe o existió una creación, ¿sí? Y cuando estamos hablando de, de la creación, normalmente pues, se dan tres alternativas, una postura bíblica, que es la que nos relatan en Génesis, hay una postura también científica, que digamos nos muestra distintas teorías, algunas de las cuales ya las mencionamos, tiene defensores y detractores. Vimos siendo la más aceptada, como ya dije, la del Big Bang, y también hay una tercera postura que es una mezcla de ambas, que principalmente son posturas que han adoptado cristianos que son científicos. Bueno, entonces la respuesta ¿es necesaria una mirada científica para comprender la creación? Sin duda sí. Sí, estuvimos todas de acuerdo, sí, porque ayuda a comprender la creación, porque ayuda a entender cómo se formó el universo, los procesos físicos y naturales, permite apreciar la maravilla de la creación, también nos permite desarrollarnos y mejorar nuestra calidad de vida. En conclusión, sí es necesaria sí es necesaria la ciencia, la mirada científica para poder comprender la creación. Queríamos también dejar allí una reflexión y es que la Biblia no excluye la ciencia. La Biblia no excluye la ciencia ni el conocimiento científico, pero sí excluye el conocimiento científico erróneo. Nosotras consideramos y decimos esto que no se excluyen, es que porque creemos que antes pueden llegar en algunos casos también a complementarse, porque la mirada científica lo que nos ayuda a entender es cómo es que funciona el universo, mientras que la mirada teológica nos permite responder el por qué y el para qué de la existencia del universo, aclarando también que la misma Biblia en algunos casos nos dice cómo se formó y eso que se hizo a través de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no entra pues en esos detalles ya físicos, explicar como si lo hace la ciencia, que ese es el aporte pues de la ciencia. A modo de conclusión, queríamos también dejar esta reflexión final. Nuestra percepción es que en el mundo cristiano existe una dualidad basada en la irreconciliabilidad de la postura bíblica y la científica. Pero queremos decir es que la postura bíblica es única, solo hay una, ¿cierto? Mientras que en la ciencia tiene varias posturas, ninguna de ellas está suficientemente pues demostrada. Según la postura bíblica, el Dios que creó el universo
¿No crearía también las leyes que le sostienen? Si pensamos que esto es así, entonces, ¿qué diferencia tenemos entre ciencia y religión? Entendiendo que el objeto de la palabra de Dios no es mostrar en detalle el cómo se hicieron las cosas o la creación, sino mostrar o presentar a nuestro Creador. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, hermana. Excelente. Muy buen trabajo. Para los que no estuvieron en la clase anterior, cuando dimos este trabajo, es que el grupo tiene que ponerse en la postura de lo que está defendiendo. Entonces, en este caso, ciencia, están defendiendo en qué sentido la ciencia puede hacer aporte. Por eso que eh, cualquier otra cosa que se diga es porque está mirada desde esa perspectiva. Pero está muy bien hecho el trabajo y también es concordante con muchos aspectos de lo que se cree a través del cristianismo en cuanto a la ciencia, ¿no? Ya de muchos años, siglos, que han estado conviviendo, a veces separándose, conviviendo, pero están y son hechos reales de no solo lo que tiene que ver con la fe, sino también con la humanidad. Bueno, muchas gracias, muy buena la presentación, muy bien hecho el trabajo, excelente. Eh, Ahora debemos recordar que después de un tiempo, o sea, no después de un tiempo, cuando termine cada grupo de los que están escuchando, van a tener en algún momento la oportunidad de hacerle una sola pregunta a un grupo, ¿no? Entonces el grupo que expuso puede estar expuesto a una pregunta o los que vayan a responder también a hacerlo. Así que gracias, hermana, por el trabajo que hicieron. Con mucho gusto. Gracias a usted, pastor. Eh, Bien, vamos a seguir. Ahora no sé cuántos grupos ya están completos, pero entiendo que están todos más o menos completos. Eh, Están los del grupo uno. Yo estoy acá, está el hermano Marcos Poyanco, está Luna, y no sé si está por ahí mi hermana Valerie. Por acá estoy. Ahí está, Entonces, ahí estamos todos. quién es el que está nombrado para exponer? Los tres, los cuatro vamos a hablar algo. Ah, ya. Re- No sé Recuerden, si Luna está ahí porque está en una reunión de la iglesia. Entonces, no sé si Luna estás re- por ahí. recuerden que son 15 minutos más o menos para el grupo. ¿Me escuchan? Sí, Ya, Luna, no sé si estás por ahí. recién habló. ¿Sí? Quizá podría empezar otro grupo mientras se conecta Luna. Se desconectó. Grupo 3. Bien, ¿Quién está responsable? La idea era que uno hablara, uno del grupo, eso fue lo que dijimos. Eh, sí, entonces, bueno, ¿quién en está este caso, responsable? Ahí, bien. Era el ¿me escucha? pastoral. Gracias. Bueno, nosotros, nuestra modalidad para exponer va a ser, nos reunimos durante la semana y nos juntamos para poder definir las respuestas de cada una de las preguntas y cada uno de nosotros va a responder cada una de ellas. En este caso, el grupo 3 está compuesto por el pastor Rubén, la hermana Marcela y el hermano Hugo Varas y quien les habla. Así que vamos a empezar por la primera pregunta Ya. y su respectiva respuesta.
Bien. Nos tocó a nosotros considerar la evidencia bíblica de la creación del hombre a la luz de las Escrituras, por supuesto, valga la redundancia. Y tenemos 5 versículos bíblicos o pasajes bíblicos que hacen referencia como evidencia de la creación del hombre en sí. Uno de ellos es Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y resalta el valor, la dignidad del hombre, su dominio sobre la tierra y las criaturas, la relación entre Dios y el ser humano, y la importancia de la creación del hombre en el plan de Dios para las futuras generaciones. Y el otro versículo que también tenemos ahí en consideración es Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y hace referencia entonces a una conexión entre el hombre y la tierra. El aliento de la vida fue soplado por Dios y lo hace un ser viviente, como creación de Dios, el hombre. Otro pasaje bíblico que descubrimos es Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Como creación, el hombre a imagen de Dios. Este mismo Dios le otorga la bendición y la capacidad de tener descendencia futura. Otro pasaje bíblico que también consideramos es el Salmo 8, versículos 5 y 6. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. La posición del hombre en la creación, su valor, su dignidad, su capacidad y su autoridad única por sobre lo creado. Y el último texto que consideramos es Salmo 139, versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto como corolario, algunos consideran que es como un canto de alabanza y adoración a Dios, donde se destaca la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia del Creador sobre el ser humano. Así que el creado, en este caso el salmista, presenta su intimidad y confianza que tiene en su Creador y el reconocimiento de su creación y formación de su ser en lo más íntimo. Ahora, hay otros textos más que también consideramos, pero no los colocamos aquí porque resalta más bien aparece el concepto de creación, pero como pueblo, como comunidad, en el caso de Isaías 53, 54, y tenemos también como en Jeremías también el concepto de creación, pero como llamado desde el interior, ¿verdad? Es creado su propósito. Después tenemos también el apóstol Pablo, hace referencia también a otros textos en 1 Corintios, hace referencia al Adán desobediente que produjo la muerte y luego el nuevo Adán que produce vida con su muerte. Y luego aparece el concepto de pueblo, el pueblo de Dios, que es otra creación espiritual. Y el otro texto que también teníamos considerados era el texto de Mateo, capítulo 10 creo que en el 16, hace referencia a que Dios creó al ser humano como pareja, ya, hablando del matrimonio. Pero sí que no lo consideramos esto, sino que como el texto, evidencias bíblicas de la creación del hombre. Así que utilizamos estos 5 textos. Continúen, pastores. Continúen, hermanos. Buenas tardes, aquí Hugo. A mí como miembro del grupo 3 me correspondió desarrollar la pregunta número 2. Dice así: ¿el hombre posee cualidades o facultades especiales a causa de que fue creado por Dios? ¿Cuáles? El hombre y la mujer, por ser creados a la imagen y semejanza de Dios, poseen un valor intrínseco,
un valor esencial y capacidades únicas que reflejan el carácter y naturaleza de su creador. Acá no importa la condición social, color de piel o creencias. Dentro de las facultades que recibimos de parte de Dios, tenemos capacidad racional y moral. Dios le dio al hombre razón, entendimiento y conciencia moral. Una conciencia pura te mantiene sensible a Dios. Una conciencia cauterizada te aleja y justifica el pecado. Lo que lo distingue de los animales. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre puede pensar, reflexionar, planificar y distinguir el bien y el mal. Esta capacidad refleja el carácter justo y sabio de Dios. Otra facultad es la facultad de comunicación y lenguaje. El hombre puede hablar, expresar ideas, emociones y verdades espirituales. Dios se comunica con su creación. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras prudentes traen vida, las palabras perversas producen muerte. Otra facultad, una capacidad espiritual que no tiene ningún otro ser creado. Dios le dio al hombre un espíritu capaz de tener comunión con él. El espíritu humano fue diseñado para la adoración. Sin comunión con Dios, el alma está vacía. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. También nos dotó del libre albedrío. El hombre tiene libertad moral para elegir. La verdadera libertad está en obedecer a Dios. La libertad sin Cristo termina en esclavitud. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el Nuevo Testamento encontramos que Cristo nos dice que si lo amamos, cumplamos o guardemos su mandamiento. Otra facultad sería el dominio y la mayordomía. Dios confió al hombre la responsabilidad de gobernar y cuidar su creación. Esta autoridad y delegación por parte de Dios no incluye los abusos sobre otras criaturas o la creación. Dios nos dotó de talentos. Salmos 8, 5, 6. Les ha hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Otra facultad sería capacidad de amar y relacionarse. El amor humano refleja el amor divino. Donde no hay amor, se borra la imagen de Dios. Amar es el lenguaje de los hijos del reino de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creatividad. Dios nos dotó de creatividad como creador, Él nos dio también que tengamos creatividad. Dios compartió con el hombre su capacidad de crear. Tu creatividad es un reflejo del Creador. Usa tus dones para edificar y glorificar a Dios. Éxodo 35, 31 al 32. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Hermanos, fuimos soñados por Dios cuando Él dijo, hagamos al hombre. Y fuimos hechos por su poder cuando nos creó. Le doy el pase al pastor Alex. Gracias, hermano Hugo. A mí me correspondió la pregunta 3. Dice, ¿se puede argumentar bíblicamente que el hombre es creado de manera especial? Y uno de los versículos que cito es Génesis 1:24,
Génesis 1:27, el 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar y las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, mi respuesta definitivamente, ¿cierto? Y es todo lo que ustedes también comparten, es que el hombre no es fruto del azar, tampoco es producto de una evolución, sino que es una creación especial de Dios, una creación diferente, distinta, no es igual al resto de la creación, porque estos versículos que cito yo, primero Juan 1:24 nos dice que los animales, ellos fueron creados, ¿cierto?, según su propia especie. Así, el versículo 1:27 dice que el hombre fue creado según la imagen de Dios. Y esto le otorga al ser humano una identidad única, eh, una identidad diferente, y también una responsabilidad moral delante de Dios, del Creador. Y bueno, cito yo acá a Barth, que él dice dentro de sus frases, y justifica un poco esta divinidad que tiene, esta creación especial que tiene el hombre, y que se manifiesta en la manera en que el Señor, en que el hombre se relaciona no solamente con el resto de las personas, sino también con Dios. No es una cualidad que nosotros podamos encontrar en el resto de la creación. Esto nos muestra a nosotros que nuestra creación no es una casualidad, no es fruto del azar, sino una decisión consciente. Fue una decisión amorosa del Señor. Eh, Génesis 2:7 dice que Dios formó, ¿cierto?, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Este versículo muestra algo bien lindo porque une lo que es lo terrenal con lo que es eterno. Y esto marca algo muy especial en el ser humano. Y como les digo, no está en ninguna parte de la creación, sino solamente en el ser humano. El hecho de que el Señor haya formado al hombre del polvo de la tierra y haya soplado en su nariz aliento de vida, provoca esta unidad entre lo que es lo material, lo que nosotros vemos y lo que no podemos ver y lo que permanece eterno como el alma. Entonces, el Señor mismo, el Creador, creó y unió lo temporal con lo eterno, marcando una diferencia total y un diseño especial de nosotros, los seres humanos. Eh, entonces, aquí yo pongo una frase de Agustín de Hipona que dice, el alma humana no es producto de la materia, sino es un don directo del Creador. Y creo que esto nosotros por lo menos a mí me da sentido de que solamente nosotros siendo creados de manera especial, pero de manera imperfecta, podemos encontrar esa perfección y esa plenitud cuando nos relacionamos con el Creador. Y creo que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento moral, así como decía mi hermano Hugo, ¿cierto? Algunas de las cualidades especiales que tenemos, cada acto de amor, cada acto de compasión que nosotros tenemos con las personas, muestra una evidencia en nosotros de que fuimos creados a imagen de Dios. Esto nosotros no lo vamos a ver en ninguna máquina, en ningún robot, solamente en el ser humano. Esta compasión, el amor, el pensamiento moral entre el bien y el mal, poder diferenciar esto, la razón misma que tenemos, solamente la vamos a ver nosotros. Esto es una evidencia real, concreta, de que nosotros fuimos creados de manera especial. Entonces, si nosotros nos miramos dentro de la creación, vamos a ver efectivamente que en base a esto fuimos creados de una manera especial. Entonces, no somos accidentes biológicos, no somos un fruto del azar, sino que fuimos creados intencionalmente, con un propósito, y este es reflejar la gloria de Cristo. Y hay algunas diferencias más que ya mencionaba mi hermano, ¿cierto? La razón, el conocer, ¿cierto? La verdad, el ejercer dominio sobre la creación, el tener esta moralidad, el sentido del bien y del mal, y tener esta comunión con Dios y con las demás personas que nos hacen seres totalmente diferentes y creados de manera especial por el Señor. Bueno, esa es, Pastor Eliseo, nuestra exposición.
de estas 3 preguntas que estaban ahí en el cuestionario. Gracias. Gracias, Pastor. Ahí tenemos entonces el siguiente grupo que estuvo exponiendo este tema, que ya lo han escuchado, que correspondía al grupo 3, términos de apología. Así que gracias, hermano. Gracias por la exposición. Eh, Vamos al grupo 4. ¿Están los del grupo 4? Sí, acá estamos. Ya. ¿Me escucha? Y Ya, ok. Entonces tenemos, a ver, la primera pregunta, ¿cuáles son las principales teorías de la aparición del hombre sobre la Tierra? Bueno, tenemos varias teorías sobre el origen del ser humano y se pueden agrupar en dos grandes categorías que son las científicas y las religiosas, ¿ya? La primera es la teoría de la evolución, que es una de las más conocidas, dada por Charles Darwin en su obra El origen de las especies. La idea central de esta teoría es que los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, son resultado de un proceso evolutivo a lo largo de millones de años. Bueno, según esta teoría, el ser humano desciende de un antepasado común con los primates actuales, como los chimpancés o los gorilas, pero no directamente de ellos, sino que es como tal como dice la teoría, es una evolución. Hay distintas evidencias al respecto, totalmente táctiles, como los fósiles de homínidos, el estudio de ADN, pruebas anatómicas, pruebas embriológicas. También está la otra teoría del neodarwinismo, que combina la teoría de Darwin con los descritos de la genética humana, moderna, perdón. Y también tenemos la teoría sintética de la evolución, que también integra genética, paleontología y biología molecular. La segunda teoría es la creacionista, que es la religiosa, que tiene que ver con el grupo 3, que sostiene que el ser humano fue creado por un ser superior o divino, tal como lo relatan los textos sagrados de diversas religiones. Entonces, por ejemplo, tenemos en el cristianismo que Dios creó al hombre, a Adán y a la mujer Eva. En el Islam también lo explica, dice que Alá crea a Adán del barro. Y en culturas indígenas y orientales también existen relatos míticos sobre la creación del ser humano a partir de elementos naturales. Está la teoría del diseño inteligente, que la idea principal es que es una versión moderna del creacionismo que plantea que la complejidad de la vida no puede explicarse solo por la evolución, sino que tiene que haber una inteligencia superior detrás del origen del desarrollo humano. Acá casi siempre están metidos los agnósticos en este tipo de teorías. La teoría de la panspermia, que dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó del espacio exterior en forma de microorganismos o compuestos orgánicos transportados por meteoritos o cometas. Entonces el hombre sería resultado de una evolución posterior a partir de una vida primitiva llegada de otro lado. Está la teoría también de origen químico de la vida, que sugiere que la vida y eventualmente el ser humano surgió por reacciones químicas entre compuestos simples, presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra con ayuda de energía, rayos, radiación solar, calor volcánico, aire, oxígeno, que era muy denso en épocas primigenias. Y estas reacciones habrían formado moléculas orgánicas complejas que dieron origen a los primeros seres vivos. Tenemos una confirmación parcial de esto, que Millet y Urey en 1953 logró sintetizar aminoácidos, que es la parte básica de la proteína, para poder crear condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Eso se puede hacer con reacciones químicas. La segunda pregunta es, ¿estas teorías aportan a entender los propósitos de la existencia humana? A ver, el aporte de la teoría de la evolución no busca responder por qué existimos, sino que cómo llegamos a existir. Entonces, según esta visión, la existencia humana es el resultado de procesos naturales y biológicos que favorecieron la supervivencia y la adaptación. Entonces, desde la mirada de la evolución, el propósito del ser humano se construye a través de la cultura, la conciencia y la ética, pero no está predeterminado por la naturaleza. Para la teoría creacionista, el aporte es que el propósito de la existencia fue creado por un Dios con un fin específico. Ya sea para cuidar la creación, amar, servir o alcanzar la salvación.
En este sentido, la vida tiene un propósito trascendente y moral, que va más allá de la mera existencia física, que sería el aporte de la teoría creacionista. La teoría del diseño inteligente reúne también los elementos de la ciencia y la fe, afirmando que la vida tiene orden y diseño con sentido. La teoría de la panspermia aportaría de que no está definido por un plan evolutivo, sino que depende de la interpretación filosófica o cultural que se haga del hecho. Y el aporte de la teoría del origen químico de la vida intenta explicar cómo la vida surgió a partir de la materia inerte, pero no responde al sentido de la finalidad de la existencia. Entonces, las teorías científicas, podemos decir que con esta pregunta de que las teorías científicas explican el cómo de los procesos naturales que dan el origen al ser humano, mientras que las teorías religiosas y filosóficas buscan explicar el porqué del sentido y el propósito de la existencia. Entonces, en conjunto, todas aportan una visión más amplia de que el ser humano no es solamente un resultado de procesos biológicos, sino también un ser capaz de reflexionar sobre su existencia y buscar su propio propósito. Y la otra pregunta es, argumente sobre la teoría de la evolución humana. Bueno, la teoría de la evolución humana sostiene que el ser humano es el resultado de un largo proceso de transformación biológica que comenzó hace millones de años. Esta teoría, propuesta inicialmente por Charles Darwin, en el 19 explica que todas las especies, incluyendo la humana, han evolucionado a partir de antepasados comunes, mediante un mecanismo llamado selección natural. Según esta perspectiva científica, los individuos con características más favorables para adaptarse a su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Eso quiere decir que el humano, para llegar a donde está ahora, tuvo que adaptarse muchísimas veces de acuerdo al entorno. Con el paso del tiempo, estas pequeñas variaciones acumuladas dieron origen a las nuevas especies, entre ellas la nuestra, como el Homo sapiens sapiens. La evidencia que respalda esta teoría es muy amplia y proviene de diferentes campos del conocimiento como la paleontología, que ha descubierto fósiles de homínidos que muestran una evolución gradual del cerebro. Es decir, que se contrarrestaría con la del creacionismo, que el cerebro ya venía en un 100% formado. Hay muestras de que hay fósiles de homínidos que hay una evolución gradual del cerebro, de menos a más. La postura erguida y el uso de herramientas. La genética demuestra también que compartimos cerca del 98% de nuestro ADN con los chimpancés, es decir, que nos diferencia solamente un 2% de ellos, con ellos. Entonces, lo que confirma la existencia de que tuvimos un ancestro común, que la biología molecular respalda la continuidad evolutiva en todas las formas de vida. Entonces, desde un punto de vista filosófico y existencial, la teoría de la evolución no busca definir el propósito del ser humano, sino explicar el proceso natural que hizo posible toda su existencia. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la naturaleza y la responsabilidad que tenemos como especie consciente dentro del planeta. En conclusión, la teoría de la evolución humana ofrece una explicación científica sólida y coherente sobre el origen del hombre. Lejos de contradecir la espiritualidad, que es lo que podemos concluir también, no contradice la espiritualidad o la búsqueda del sentido. Simplemente nos muestra que la vida es el resultado de un proceso dinámico y asombroso que continúa desarrollándose hasta hoy. Y ¿por qué la evolución del humano es más creíble que la creación del humano? ¿Por qué la evolución es más creíble que la creación? Vuelvo a insistir, acá en la teoría de la evolución hay pruebas científicas obtenidas a lo largo de más de 150 años. Tenemos fósiles que muestran la existencia de especies intermedias entre primates y el ser humano. Hay especies intermedias que están los fósiles. También tenemos las pruebas genéticas que demuestran un alto grado de similitud entre ADN humano y el de otras especies, especialmente los chimpancés. Y otra que a mí me llamó mucho la atención, los estudios anatómicos y embriológicos que revelan estructuras comunes y procesos de desarrollo similares entre distintos organismos. Si tú comparas un embrión de elefante junto con el de una ardilla, junto con un humano, se parecen muchísimo las tres. Entonces, esa sería parte de una de las razones del por qué la evolución de las especies tendría una muy buena tiene la aceptación que tiene hasta ahora. Entonces, estas evidencias
porque estas evidencias pueden observarse, pueden medirse, pueden además reproducirse, lo que le da a la teoría de la evolución un carácter científico bastante más verificable que la del creacionismo. La otra es que también la creación humana es una creencia basada en la fe. La teoría creacionista parte de que el ser humano fue creado directamente por Dios o una fuerza divina, como lo narran los textos sagrados como nuestra Biblia. Si bien esta aplicación es válida desde el punto de vista religioso y espiritual, no puede demostrarse mediante la observación o el método científico. Por ello se considera una creencia o interpretación simbólica más que una teoría científica. La evolución lo que tiene a favor también es que explica cómo de una manera coherente los organismos simples hasta los seres más complejos puede explicar por qué existen similitudes entre especies y cómo se adaptan a cada medio ambiente y por qué cambian con el tiempo. Ofrece un marco lógico y coherente que conecta los hechos observables y mecanismos naturales sin necesidad de recurrir a causas sobrenaturales. Y como cuarto punto, puedo decir también que la ciencia y la fe no tienen por qué oponerse. Aunque la evolución es más creíble científicamente, eso no significa que invalide la dimensión espiritual del ser humano. Muchas personas y corrientes religiosas aceptan la evolución como un proceso biológico mediante el cual Dios o una fuerza superior dio origen a la vida. Entonces, como conclusión, la evolución humana es considerada más creíble que la creación porque se apoya en pruebas científicas observables, comprobables y coherentes, mientras que el creacionismo pertenece al ámbito de la fe y la religión. La evolución se fundamenta en la investigación, la evidencia fósil y los avances de la biología moderna. Ambas pueden coexistir, pero en el terreno del conocimiento científico, la evolución ofrece la explicación más sólida y demostrada sobre el origen del ser humano. Y eso es todo. Bien, gracias por la participación ahí. Estamos recordando que al hacer el debate o la exposición se habla desde el punto de vista de lo que están hablando, por eso surgen cosas ahí para que nadie se piense de otra manera, sino que están defendiendo esa postura. Vamos al grupo 5. ¿Quién está del grupo 5? Estamos todos por... Ya, adelante nomás entonces. Ya, Voy Valerie, por a favor, contesta. compartir pantalla. Nosotros somos el grupo 5, nos tocó el racionalismo. Como primera pregunta, dice, ¿es necesaria la racionalidad para entender la creación y la existencia del hombre? La razón como clave para entender la creación y la existencia humana desde la perspectiva del racionalismo filosófico, la racionalidad del ser humano no es solo necesaria, sino que constituye el medio fundamental para comprender tanto la creación como la existencia del hombre. Los principales exponentes de esta corriente son tanto René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, que sostienen que la razón es la facultad más elevada del ser humano y la fuente principal de todo el conocimiento verdadero. Para los racionalistas, el universo no es producto del azar ni del caos, sino que se encuentra regido por principios racionales, constantes y universales. Esta idea surge de la convicción de que la realidad tiene una estructura lógica y por lo tanto puede ser comprendida mediante el pensamiento racional. Dicho de otro modo, el cosmos está ordenado de tal forma que la mente humana puede descifrarlo, porque ambos, el mundo y la razón, comparten una misma naturaleza racional. Los racionalistas sostienen que existe una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. El ser humano puede conocer el mundo porque el universo ha sido diseñado conforme a las leyes que la razón puede captar. No se trata solo de observar los fenómenos, sino de comprender las causas, las relaciones y los principios universales que los explican. Este convencimiento llevó a los filósofos racionalistas a afirmar que el conocimiento verdadero proviene de la deducción lógica y del uso riguroso de la razón, más que de la experiencia sensible que puede ser engañosa o limitada. René Descartes, que es un claro ejemplo de esto, afirma que Dios, al ser un ser perfecto y veraz, no crearía un mundo irracional o incomprensible. Por lo tanto, la estructura del universo debe ser racional.
y el hombre, creado a imagen de Dios, posee en su razón una herramienta fiable para descubrir ese orden. La matemática para Descartes se convirtió en el modelo de todo el conocimiento, porque refleja con precisión la armonía y la coherencia que también existe en la naturaleza. De manera similar, Leibniz defendía que el universo está regido por una armonía preestablecida, es decir, un sistema perfectamente coordinado por Dios en lo que nada ocurre por casualidad. Cada elemento de la realidad tiene una función, una razón dentro de todo el conjunto. Así, comprender el universo equivale a descubrir esa racionalidad oculta, ese tramo lógico que une todas las cosas bajo un mismo principio. En el pensamiento de Spinoza, esta idea alcanza su forma más radical. Para él, Dios y la naturaleza son una misma sustancia infinita, organizada según las leyes necesarias e inmutables. Nada ocurre sin una causa racional y el hombre puede entender la creación en la medida en que comprende esas leyes. El conocimiento racional, entonces, no solo explica el mundo, sino que también libera al ser humano de la ignorancia y del error, permitiéndole conocer su lugar dentro de la totalidad del ser. En síntesis, para los racionalistas, el universo es una simple obra inteligible y la razón humana es la facultad que permite acceder a su estructura y sentido. Comprender el orden del mundo equivale a participar en él racionalmente y así la racionalidad no es solo un instrumento para conocer, sino también una forma de unión entre el ser humano, la creación y el principio divino del origen. Pregunta número 2. Ok. Bueno, a los que no alcanzo a saludar, hola a todos, mi nombre es Valerie y voy a ayudar con Marcos a poder responder las preguntas que nos tocó. Y la segunda pregunta era, ¿qué argumenta el racionalismo sobre el pecado y su efecto en el hombre? Entonces, lo que van a ver aquí en realidad son puntos que es un resumen de lo que les voy a comentar, pero basándonos en que el racionalismo entiende que la razón humana es la fuente principal del conocimiento de la verdad y de la moralidad, debemos entender que el racionalismo no concibe al ser humano como esencialmente pecador. De hecho, no reconoce el término pecado. Tampoco entiende al hombre como un ser corrompido, sino como un ser que es siempre perfectible y que puede alcanzar la verdad y la virtud mediante el uso correcto de la razón. A diferencia de la tradición cristiana, que entiende al pecado como esta desobediencia, como lo que separa a Dios del hombre o del creador, el racionalismo desvincula el mal del ámbito religioso y el pecado deja de ser una ofensa espiritual o una caída, sino que más bien lo interpreta como un error racional o moral. Para René Descartes, el error surge cuando la voluntad se extiende más allá de la razón. Básicamente es cuando actúas sin pensar. Por lo tanto, no es una falta espiritual, sino una decisión irracional que puede ser producto de muchas cosas. René habla acerca del desequilibrio entre pensar y actuar. Para Spinoza, que es otro filósofo, él entiende que se considera que el mal no existe como una realidad en sí misma, pero es una consecuencia de la ignorancia. Que el hombre actúa mal cuando no comprende las leyes racionales del orden natural. Para responder cuál es el efecto del pecado o más bien del error en el hombre, bueno, hay que primero entender que el bien y el mal no son absolutos para el racionalismo, sino más bien relativos al nivel de comprensión de cada ser humano. El bien es aquello que la razón reconoce como verdadero y útil para la perfección del ser humano, y el mal, en cambio, es el resultado de la ignorancia, del error o del dominio de las pasiones en el ser humano. O sea, cuando el miedo, el enojo son más grandes y el ser humano finalmente no piensa y reacciona. Así el pecado no tiene un efecto espiritual o metafísico en el hombre, como una corrupción del alma, sino que también, más bien tiene un efecto intelectual y ético.
y afecta la capacidad del hombre para razonar y actuar adecuadamente o correctamente. El individuo que se deja arrastrar por las pasiones pierde la claridad interior y se aleja de la verdad, pero no queda condenado, como lo dice las religiones cristianas, sino que más bien el hombre puede corregirse mediante la educación, la reflexión y el autoconocimiento. Para lograr esto, para lograr como resolver los errores del ser humano, hay varios métodos y el más famoso es el de René Descartes, que habla acerca de la duda metódica, que esta sería la forma de limpiar el ser humano, purificar su entendimiento. Y esta duda metódica consiste básicamente en dudar de todo lo que se pueda dudar. Dudar de los sentidos, porque muchas veces los sentidos pueden engañarnos, como por ejemplo los espejismos en un desierto. También dudar de la experiencia, porque uno no sabe si lo que está pasando es un sueño o más bien no es la realidad. Y entonces la duda metódica para Descartes sería un filtro para limpiar la mente de los errores y los prejuicios, ya que muchas veces el ser humano ha aceptado durante la historia algunas creencias sin fundamentos sólidos, como por ejemplo cuando la humanidad creía que la Tierra era plana. Entonces, de esta manera, el conocimiento aparece como el camino de redención, porque pensar bien conduce a obrar bien. De esta manera, el racionalismo reemplaza la idea teológica de la redención por una redención intelectual. El hombre no necesita una gracia divina. Me fui para atrás. El hombre no necesita una gracia divina para poder corregir sus errores, ¿ya? Sino que lo puede hacer a través de sus propios medios. Y por eso, en conclusión, el racionalismo filosófico argumenta que el pecado no es una condición heredada ni una culpa espiritual, sino una imperfección de la razón humana. Y su efecto en el hombre no es la condenación, sino la confusión moral e intelectual que puede superarse siempre mediante el conocimiento. Y a través del uso correcto de la razón, el hombre puede corregir sus errores. A modo determinar al menos la respuesta a esta pregunta, el racionalismo también tiene una fuerte crítica a la religión, de cómo considera el pecado y el error del hombre, porque señala que la fe no garantiza el bien moral. Y ejemplos de ello son las cruzadas, las conquistas en América, incluso el trato con los afroamericanos en Estados Unidos, donde incluso las iglesias no dejaban que estas personas entraran en ellas. Las cruzadas y la conquista de América también mató a muchos en el nombre de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta número 2. Y en la pregunta número 3, ¿cuál es el origen del pecado desde una perspectiva racional? Dice que es una acción consciente que va en contra a un principio moral considerado bueno o necesario para la convivencia, la armonía o la razón. Desde una perspectiva racionalista, el origen del pecado no se encuentra en una caída metafísica, sino que se entiende como un problema de la razón o la voluntad, derivado de la ignorancia, la falta de comprensión o la elección arbitraria de esta criatura. El racionalismo, al centrarse en la razón, considera el pecado como una desviación o un error que surge de no utilizar correctamente la capacidad de discernir para comprender la moral o el camino correcto, llevando a la persona a actuar en contra de lo que es bueno y verdadero. Es una transgresión ética, no necesariamente religiosa. Ahí tenemos a filósofos como Kant o a Agustín de Hipona, que añadieron que el pecado surge cuando la voluntad misma se pone a sí misma por encima de la ley moral. Así también como para Hegel, el pecado no tiene un origen temporal, como el primer pecado, sino que es estructural. Surge inevitablemente cuando la conciencia finita se enfrenta a la infinitud, en este caso de Dios. Cuando el sujeto se reconoce como distinto de Dios o de la totalidad. El mal o el pecado, entonces, no es un accidente, sino una etapa ontológica del desarrollo del espíritu. Es la negatividad que impulsa el movimiento dialéctico hacia una síntesis más alta. Leibniz se pregunta, ¿cómo puede existir el pecado si Dios es perfecto, sabio y bueno?
porque el pecado no proviene de Dios, sino que de la libertad de las criaturas racionales que Él creó. Dios creó seres libres y la posibilidad de pecar es una consecuencia inevitable de esa libertad. En base al racionalismo, el pecado, como mencionaba Valeria en la pregunta anterior, no existe. No existe, solo un error. Es la razón es el medio que une al hombre con el orden del universo. Ya en conclusiones, el pecado no condena, se corrige mediante el conocimiento y la reflexión, y el racionalismo propone una visión optimista y perfectible del ser humano. El hombre no está caído, sino que en camino hacia la verdad mediante su razón. Ese es el grupo número 5. Y como nos mencioné al principio, somos Valerie, Artemio, Sergio y quien les habla. Gracias. Eso sería, mis hermanos. Gracias. Bien, y queda el grupo 1. Hola, buenas tardes a todos. Hoy pido las disculpas que antes desaparecí, pero fue porque no estaba en la casa y el celular colapsó. Bueno, somos el grupo 1, somos Marcos Poyanco, Valeria Varas, Marcos Albornoz y yo, Luna Merino. Y lo nuestro es, como dice ahí, apología respecto de la creación. O sea, vamos a defender la creación. A modo como un poco de introducción, respondiendo a la pregunta número 1, que tiene que ver con argumentar la existencia del universo como un diseño de Dios, es que vamos a comenzar como nuestra exposición definiendo qué es creación. Para nosotros, creación es el acto por el cual Dios crea de la nada sin una referencia anterior. Es decir, algo que no existe comienza a existir. El universo existe porque Dios lo creó. Dice el primer versículo de la Biblia, como todos lo sabemos, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Con los cielos y la tierra no se refiere que creó solo estas dos entidades, sino que los cielos y la tierra es una forma hebrea que abarca todo lo que existe. Es decir, el universo completo, lo visible y lo invisible. Em, es todo lo que existe, como digo, como por ejemplo la energía, la materia, la vida, el tiempo, el espacio, etc. Algo muy importante en esto es que Dios no necesita de nada preexistente y no necesita de ninguna ayuda para crear. Él crea, lo vimos en clases, Él crea por sabiduría, por amor y por voluntad propia. Él de su voluntad libre ha querido hacer partícipe de las criaturas de su bondad. Él crea un mundo ordenado, o sea, en orden y bueno, lo dice Génesis varias veces. Dado que toda la creación sale de la bondad divina, necesariamente participa de esta bondad. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras y está presente en lo más íntimo de ellas. Dios mantiene y conduce la creación. Dios no solo da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Eso como introducción a la primera parte. Y queremos nosotros mencionar 4 argumentos y con Marcos, que vamos a estar respondiendo a la pregunta número 1, nos basamos en el texto de Charles Hodge de Teología Sistemática. Y vamos a mencionar 4 argumentos. El primero lo menciona Marcos. Así es. El primero de ellos es que el universo tuvo un principio, ¿ya? Por lo tanto, necesita una causa, ¿ya? Esto se llama como principio de causalidad, es más conocido como eso. Entonces, esta teología que mencionó Luna, de Charles Hodge, nos afirma la siguiente lógica, que lo que cambia no puede ser eterno, ¿ya? Lo que está cambiando, o sea, todo lo que está en este mundo y el mundo como tal también cambia, por lo tanto no puede ser eterno, no puede existir desde siempre. Entonces todo lo que está sujeto a cambio tiene necesariamente un comienzo, ¿ya? El universo que observamos como en continuo movimiento siempre y en transformación, viene, por ejemplo, las estrellas nacen y mueren también. Los planetas que giran
y la vida que surge también en el planeta, ¿ya? En el planeta Tierra. Entonces no puede ser eterno todo lo que está cambiando en el planeta. Porque el cambio mismo indica la dependencia y también indica como que está limitado, ¿cierto? Hay un límite para los cambios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el universo no puede explicarse a sí mismo, ya como algunos científicos tratan de explicar. Si tuvo un principio el universo, entonces debe haber una causa fuera del universo como tal, y anterior al mismo universo, y por supuesto superior al mismo universo, que no está sujeta a cambios tampoco, ni al tiempo, ¿ya? Para que pueda surgir esta primera causa que plantea el principio de causalidad, ¿cierto? Entonces, esa causa primera y suficiente solo puede ser Dios, ¿ya? El ser eterno es inmutable y por supuesto que autosuficiente, que dio origen a todas las cosas, ¿ya? Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces este versículo es el primero de toda la Biblia y no intenta probar la existencia de Dios, por supuesto, ya sabemos eso, no tenemos que leer ese libro de esa manera, sino que la da por sentada, ¿ya? Es una afirmación que sitúa a Dios como el origen absoluto de toda la realidad. Entonces, ¿cuál es la causa primera? Pues si vamos para atrás por todas las cosas que ocurren en este planeta, incluso en el universo, vamos viendo que todo tiene una causa, ¿ya? Cualquier movimiento, cualquier acción, cualquier reacción tiene una acción anterior. Entonces, ese es el principio de causalidad. Sí. El segundo argumento acerca de la existencia del universo como diseño de Dios es que la materia no puede ser su propio origen. En este libro que les decimos de Charles Hodge, él hace la pregunta: ¿de dónde provino la materia que da por sentada la teoría en una de sus formas? Bueno, todas las teorías humanas que presuponen que la materia es eterna o que surgió espontáneamente no explican su origen ni sus propiedades. La materia no puede crearse ni organizarse por sí misma. No sé si recuerdan esa famosa frase que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ciencia moderna, a través de la cosmología, también reconoce que el universo tuvo un inicio, el Big Bang, lo cual refuerza la idea de un comienzo absoluto, pero no de una eternidad material. Pero incluso si aceptamos ese inicio, queda una pregunta inevitable: ¿qué o quién encendió la chispa del comienzo? Bueno, la respuesta teológica es clara y es Dios. Él es el autor no solo del orden, sino del ser mismo de todas las cosas. Él habló y la materia existió, ordenó y el cosmos tomó forma. Por eso, en Hebreos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el universo no es el resultado de la necesidad, sino del poder creador de una voluntad soberana. No existe porque debía existir, sino porque Dios quiso que existiera. Es diferente. Por tanto, la materia no es autónoma ni eterna, sino que es dependiente, es contingente, es creada. El tercer argumento es que, bueno, es la creación de la nada, ¿cierto? Este punto es muy importante, ex nihilo, ¿ya? Aquí se ve que hay inteligencia y propósito detrás, ¿ya? Y esto emana directamente de los argumentos anteriores, del 1 y el 2, ¿ya? La creación ex nihilo, o sea, que viene de la nada, o sea, Dios crea de la nada, ¿ya? No hay una base donde Él está creando, sino que Él está creando de la nada. Entonces, por la libre voluntad de Dios, según la doctrina escritural, ¿cierto? Por la Biblia. Y esto significa que antes del acto creador no existía nada fuera de Él, ¿ya? No había materia previa, ni energía, ni tiempo, ni espacio. Entonces Dios no moldeó algo existente, ¿ya? Y lo hizo: esta es la tierra, ahora. Esto es todo lo que se está creando. Sino que llamó a la existencia aquello que no era,
sea, lo que no existía, ahora Él lo hace existir, ¿ya? Entonces se enlaza directamente y lógicamente con el principio de causalidad, ¿cierto? Entonces hay una causa primera. Entonces, ¿cuál es la causa inicial? Es el inicio de todas las cosas. Entonces, lo que existió primeramente. Dice Salmo 39, o sea, 33:9, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, esto revela una gran verdad teológica, ¿ya? Que el universo no es fruto del azar, ¿ya? Sino que es un designio inteligente de un ser, por supuesto, un ser creador, un ser inteligente, ¿ya? Un ser personal, que se dedica, que está ahí atento a todos los detalles, ¿ya? Entonces, crear de la nada implica sabiduría, por supuesto, sabiduría infinita, ¿ya? Poder absoluto y también propósito. ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces no fue una emanación inconsciente ni una necesidad como interna de la divinidad, así como que vamos, es una necesidad nuestra crear el mundo, no. Entonces, como plantea muchas otras corrientes, sino que es una decisión consciente de Dios, ¿ya? Es una decisión consciente de Dios de comunicar su gloria ahora y bondad ahora a través de sus obras, de lo que Él ha creado, ¿ya? Entonces, eh, el apóstol Pablo lo resume así, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y el último argumento, el cuarto, de la existencia del universo como diseño de Dios es el orden y la progresión que muestra la creación. Am, bueno, el autor que leímos distingue una creación inmediata y una creación mediata. La inmediata es lo que él hizo de la nada y la creación mediata sería aquello que existe por medio de procesos naturales. En Génesis, Dios primero llama a la materia a existir y luego organiza con orden y propósito. Él organiza la luz, el firmamento, los mares, la vegetación, todo. Este proceso, que es progresivo y estructurado, revela un diseño que combina poder y sabiduría. Por ejemplo, ahí en la imagen, no sé si alcanzan a ver, hay un copito de, o sea, un cristal de nieve. Resulta que al microscopio, no sé la palabra exacta, cada cristal o copito de nieve tiene una forma así exclusiva y única. No existe en el mundo una réplica igual que esa imagen que se ve. Em, entonces, esto muestra como ese orden, esa belleza del creador. Bueno, la creación no aparece como un caos sin dirección, sino como una obra con etapas definidas, interdependientes, complementarias, donde cada elemento cumple una función dentro de un todo muy armonioso. La Tierra, por ejemplo, se prepara antes de recibir vida. La luz precede al crecimiento. El hombre es creado al final, cuando todo lo necesario para su sustento ya existe. O sea, es un orden fantástico. Y por eso el Salmo 104:24 dice, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. El universo en su complejidad y equilibrio actúa como un testimonio silencioso del diseño divino. El orden no puede surgir del desorden. La precisión de las leyes físicas, la interdependencia de los ecosistemas y la estructura de la vida misma reflejan una mente organizadora. Así, la creación mediata no elimina la acción de Dios, sino que la muestra obrando a través de los procesos naturales, sosteniendo y dirigiendo cada detalle de su obra, como el copito que se observa ahí. Y ahora entonces nos vamos a la segunda pregunta con Valeria. Ya, la segunda pregunta, ¿se ve bien la Sí, aplicación? Sí, se ve bien. Ya dice, existen propósitos sobre los cuales Dios creó el universo, cuáles son y cómo se justifican bíblicamente. Entonces tenemos que el universo fue creado para la gloria de Dios, para manifestar su poder, su sabiduría, para relacionarse con seres personales
al crear al hombre a su imagen, para dar al hombre un mandato y responsabilidad para manifestar su plan redentor que culmina en Cristo, para manifestar justicia, gobierno y cumplimiento de su sabio decreto. Entonces vamos a analizar con fundamentos bíblicos por qué fue creado para la gloria de Dios. En Isaías 43, 6, 7 dice, diré al norte, da acá y al sur no detengas, traes de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces vemos que aquí ocupa la palabra que es kabot, que significa gloria. También significa peso o pesadez. Kabot pertenece intrínsecamente a Dios, se manifiesta a través de la gracia a su pueblo, se pierde por el pecado, se restaura a través de la redención y en última instancia se consuma en el reino eterno. Después tenemos otro versículo que está en Romanos 11:36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí tenemos que ocupa la palabra doxa y dice, la gloria impregnan las escrituras como la auto-manifestación de Dios, alcanza su clímax en Cristo, transforma a los creyentes, dirige cada acto de adoración y servicio, expone los vanos sustitutos y llenará la creación renovada. Toda teología, misión y vida encuentran su propósito y consumación en esta única realidad. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, aquí tenemos que el término doxa abarca honor, esplendor, resplandor, reputación y el peso del valor intrínseco. Se usa para la majestad divina, la presencia manifiesta de Dios, la posición exaltada de Cristo. Todos los sentidos convergen en la idea central de que la gloria pertenece propiamente a Dios y es suya para revelarla, compartirla o retenerla. La creación existe ante todo como escenario donde Dios se revela y recibe gloria. La existencia de orden, belleza y propósito en la creación armoniza con la idea de un creador cuyo fin es revelarse y ser glorificado. En el Salmo 19:1 también tenemos que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, otro de los propósitos para manifestar el poder y la sabiduría de Dios. Tenemos en el versículo Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Jeremías 10, 12, 13 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces aquí tenemos que el universo manifiesta atributos divinos, como el poder, su sabiduría y la providencia de Dios. Y aquí tenemos otro versículo que mencionaba mis compañeros también, que es Colosenses 1:15. Por Cristo fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios. Diseños, leyes físicas, complejidad biológica, regularidad es coherente con una mente inteligente que ordena el cosmos. Ahora viene la pregunta 3. Nuestro hermano Marcos Poyanco.
Está muteado, hermano Marco. Hermano, ¿puede leer la pregunta? Yo la tengo acá. Dice, ¿cómo Dios creó todo lo que existe? Justificar con textos bíblicos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, Eh, lo creó libremente porque quiso y sin necesidad de hacerlo. Él pudo crear y no crear. Decidió hacerlo por su pura autonomía, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad. Lo que no existía fue creado. También lo creó bueno. Y vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Dios no pudo hacer algo malo porque iría en contra de de su bondad y sabiduría infinitas. El mal es fruto del libre albedrío del hombre, cuando se aparta de la voluntad de Dios y busca fines contrarios a Dios. Lo creó en el tiempo. El mundo tuvo un principio, no es eterno. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti, antes de que el mundo existiese. Ese está en Juan 17:5. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano. Bien, hemos escuchado a todos los grupos, han terminado su participación, algunos se extendieron un poco más, otros menos. Hay respuestas de grupos de uno que supone que es el trabajo que hicieron en grupo, y hay respuestas individuales cuando tomaron un punto cada uno, a menos que lo hayan dialogado entre ustedes antes de construirlo. Pero hay cosas bien interesantes en todo lo que se ha planteado. Y nosotros dijimos que después, no sé si va a ser posible volver a la sala los grupos para plantearse la pregunta que le van a hacer al siguiente grupo o al cualquiera de los grupos. Entonces, porque ya estuvieron y los hermanos que no estuvieron, por las razones que ya hemos dicho, les vamos a dar un trabajo para que ellos lo hagan aparte, formando otro grupo con algunas preguntas también bien específicas. Pero hay cosas muy interesantes lo que han respondido. Hay también bastante contenido, hay búsqueda, hay respuestas que son, a lo mejor no serían en primera instancia para nosotros porque tiene que ver que el grupo defiende la postura de la pregunta que se le hace. Entonces, mirado desde la ciencia, el racionalismo, de antropológico, dónde viene el ser humano, la creación de todas las cosas, todo lo que existe. Entonces, después que se haya construido esto, entonces, o elaborado las preguntas, vamos a solo apuntar algunas cosas que por ahí vamos a hacer para eh, generar una idea también teológica de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha planteado en este trabajo. Debemos recordar que esta es antropología bíblica y tiene que ver mucho con el ser humano, con el hombre, la creación, la existencia, las grandes preguntas que han habido siempre desde el mundo de la filosofía y de otros que siempre se está investigando. Se habló del teólogo Hosch, no sé si todos lo conocen, pero es un teólogo bien interesante. Sus textos son un poquito, no antiguos, pero tiene ya toda una trayectoria y quedan textos de él. Así que por ahí si lo encuentran lo pueden leer, ¿no? Él es medio apologético en algunas cosas y probablemente por eso igual lo usaron en cuanto al planteamiento de algunas de las ideas. Bien, ahora lo que van a hacer los grupos que construyeron su pregunta, la van a enviar a la secretaria
para que ella haga un documento y lo suba las preguntas ya a los grupos que están dirigidos, ¿no? Durante o mañana probablemente, para que no estemos así oralmente diciendo la pregunta, sino se la envíen a la secretaría y ella ahí se elabora el documento con las preguntas de qué grupo a qué grupo y ahí ya saben los grupos cómo van a tener que trabajar en la semana para responder a esa pregunta al grupo que le afecte. Creo que el grupo 4 no estaba, se hizo humo, se desapareció un poco. Pero los grupos que estuvieron sí, para que puedan tener la pregunta. ¿Está claro? Sí. Entonces se lo envían a Carolina, que es la secretaria, la pregunta y ella ordena el documento para subirlo al WhatsApp y puedan tener entonces y empezar a trabajar sobre esa base. Gracias por su participación, por la investigación, por las conversaciones también, porque en alguna manera pudieron buscar temas, buscar contenido y proponer ideas. Así que eso es también, por un lado, poder dialogar, conversar, pensar y no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo porque son grupos distintos con temas distintos y ahí entonces se va produciendo la, las exposiciones. Así que terminamos aquí, agradecidos de su participación. Entonces ahora ustedes van a recibir la pregunta y el grupo que recibe la pregunta prepara una respuesta no larga, sino más o menos que solo abarque los conceptos para responder a la pregunta que se le ha planteado. Y así eso lo tenemos en la otra clase, esa respuesta, y a la vez después continuamos con clase, hacemos algunas cosas que yo igual les voy a plantear y después ya seguimos con la clase misma como tal.